Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a todos aquellos que en este momento nos acompañan a través de las redes, a través de Sentis, Facebook Sentis Lausanne, a través también de Teams, que en este momento están conectados. Y yo quiero empezar entonces orándole al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo abra nuestro corazón y que Él sea el que permita que la palabra de Dios, que el Evangelio de Cristo llegue a nuestro corazón y que nosotros podamos recibirlo. Porque es un milagro recibir la palabra de Dios, porque es espiritual y tiene que ser comunicada espiritualmente a nuestro interior. Amado Dios, te doy muchas gracias, Padre, tú eres bueno, misericordioso. Mi oración en esta tarde, Señor, es que tú puedas, por tu Santo Espíritu, revelarnos tu voluntad y ese evangelio que es poder para salvación, Señor, llegue a nuestras vidas y llegue a cada oyente para que nosotros seamos impactados por tu amor, por tu perdón y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Quedamos en tu presencia en acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar entonces una serie de predicaciones. Son 6 predicaciones que tienen que ver con el segundo nacimiento o lo que se conoce en doctrina como la regeneración. Todos nosotros, para poder llegar a ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. El Señor me ha puesto entonces una inquietud en el corazón y es que podamos estar preparados para cuando Cristo vuelva. Me ayuda mucho los testimonios que contaron previamente, por ejemplo el testimonio de Alicia, respecto a la preparación que tenemos que tener al encuentro con el Señor. Un muchacho joven que parte de este mundo, pero que lo que cambia radicalmente ese momento de partida es el hecho que estemos en las manos de Dios. Joven, viejo, niño, como sea, que podamos nosotros partir a la presencia de Dios. Y por eso entonces el Señor me ponía este tema en el corazón. Son una serie de 6 predicaciones para que aprendamos entonces acerca de qué es el nuevo nacimiento, qué es nacer de nuevo. Es un estudio basado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en la historia que muchos de ustedes conocen sobre Nicodemo, el encuentro de un fariseo muy importante que tiene un encuentro con Jesús. Y yo quiero que entonces usted a partir de hoy y que usted pueda también comunicarle a otras personas porque hasta el fin de noviembre vamos a estar viendo esta serie para que los que estemos seguros de nuestra salvación y que el Señor haya confirmado en nuestro corazón y que haya evidencia de que somos hijos de Dios, nos afirmemos más y que esto sirva para evangelizar a otros. Y aquellos que no han tenido un encuentro todavía con el Señor, pues tengan ese encuentro y tengan entonces la oportunidad de venir al Señor y ser impactados por la vida que viene de Dios. Hoy vamos a iniciar entonces con el tema nuestro y es entender en qué posición estamos nosotros, dónde estamos, cuál es mi condición y mi posición delante de Dios, que podamos ser conscientes de ello. Entre 8 días vamos a ver entonces cómo es que se da ese nuevo nacimiento, cómo es que una persona nace de nuevo. Luego, la tercera semana vamos a ver entonces la función de Dios en ese nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Porque el nuevo nacimiento es una obra que es netamente de Dios, donde el hombre no tiene potestad alguna. El cuarto tema entonces es el llamado que le hace Dios a los hombres para nacer de nuevo. El quinto tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entender que Dios es soberano, que Dios hace con lo de Él como le plazca, pero que el hombre es responsable para corresponder al llamado de Dios.
Y por último vamos a ver entonces una predicación que tiene que ver con simplemente creer para recibir esa vida que viene de Dios. Yo creo que vamos a disfrutar mucho esta serie de predicaciones y sobre todo para que aquellos que no conocen al Señor entonces tengan la oportunidad de venir a Dios. Es importante entender esto porque mire, es mucho más fácil para nosotros. Si nosotros nacemos para Dios, luego vamos a poder vivir como hijos de Dios. Si una persona no ha nacido nuevamente a nivel espiritual, va a ser imposible que pueda vivir una vida cristiana según los parámetros de la Biblia. Entonces vamos a estar esforzándonos por hacer que una persona viva según las normas de la Biblia, y resulta de que lo que primero necesita es una nueva generación de vida dentro de él. Entonces vamos a mirar hoy, primeramente entonces, vamos a entrar en materia y yo les invito para ello que nos dirijamos a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Estas 6 predicaciones están basadas en esos 10 versículos. En 10 versículos entonces vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con este asunto tan importante como es entrar al reino de los cielos. Vamos a leer entonces, yo les invito a que ustedes me sigan allí en sus Biblias y miremos entonces esta historia que escribe el evangelista Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien, vamos entonces a tomar esta enseñanza del día de hoy. Quiero decirles de que este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia debido a la naturaleza de su contenido, porque tiene que ver con el asunto de nuestra regeneración que es nacer de nuevo como hijos de Dios. Y es el primer gran milagro que se lleva a cabo en la salvación de un pecador. El más grande milagro que puede hacer Dios en la vida de un hombre es que él nazca a la vida espiritual y que nazca como hijo de Dios. Ahora, la doctrina de la salvación, todo este tema que tiene que ver con la salvación, la comprenden diferentes elementos y temas que nosotros de pronto hemos escuchado. Una de ellas es la elección. Dios elige según el previo conocimiento de Él en la eternidad a aquellos que habrán de ser salvos. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 1 del 4 al 5, que Él nos eligió a nosotros según su previo conocimiento. Está también entonces la regeneración. Una vez nosotros hemos sido elegidos por Dios en la eternidad pasada, luego entonces tenemos que ser regenerados
Después de ser regenerados, después de que nosotros tengamos una capacidad de responderle al llamado de Dios, entonces viene la conversión, porque el hombre tiene que volver entonces a Dios y corresponder al llamado que Dios le hace. Una vez entonces convertidos, nosotros somos justificados y luego vamos a ser santificados y luego glorificados. No vamos a hablar de todos esos temas, pero se los menciono porque tarde que temprano vamos a tener que revisar todos esos detalles que tienen que ver con nuestra salvación. Ahora, ¿qué es la regeneración? La regeneración es la obra de Dios para salvar a los suyos. Esta es la segunda obra. Vamos a pasar, bueno, yo soy el que tengo aquí el aparatito este para pasar. La primera obra es la obra de la elección. Dios nos elige según su voluntad y su misericordia. Y la segunda obra dentro del plan de salvación es la regeneración. Ese pensamiento de Dios y ese deseo de Dios, cuando Él elige a uno de los suyos, la regeneración es el punto de encuentro y es cuando la salvación se activa en una persona. No me funciona el aparatejo este. Ahora, vamos a ver algo muy especial y es que Jesús utiliza ciertas analogías para explicarnos muchos de los temas que para nosotros a veces son muy complejos. Y una de las analogías que Dios utiliza o Jesús utiliza para hablar de este tema tan primordial es el nacimiento. Porque en el nacimiento físico, cuando usted nació, su madre lo dio a luz, usted no tuvo nada que ver con ese evento. Usted simplemente nació. Y de la misma manera nosotros nacemos espiritualmente. Usted no tiene nada que ver absolutamente con el nacimiento espiritual. Es algo que viene de Dios. ¿No les parece muy lindo ese bebé? Así son los hombres que nacen a nivel espiritual. Nacen en una hermosura y en una belleza, porque cuando nosotros no hemos nacido espiritualmente somos feos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras conductas, nuestra forma de comportarnos nos ha afeado. Un hombre nacido espiritualmente viene a ser como ese bebé, tierno, puro, limpio, para vivir en la vida de Dios. Primer punto a tener en cuenta en este tema: el nacimiento espiritual dice que es una obra que es totalmente de Dios. El único que tiene potestad para hacer nacer a alguien es Dios, para dar vida. Juan 1:12 al 13, coloqué ese pasaje allí porque es bien relevante en este comienzo. Juan 1:12 nos habla acerca de que la vida que viene de Dios no está en las manos del hombre. Dice ese pasaje, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es importante recalcar entonces que no, por eso puse en mayúsculas esa última parte, que esos hombres y mujeres que han sido engendrados no son engendrados ni en voluntad ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni lo tercero, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Somos elegidos en Él antes de la fundación del mundo, predestinados para ser salvos. Ahora, el Señor allí en ese pasaje dice, cuando se encuentra con Nicodemo, algo que le dice a Nicodemo es: Nicodemo,
de cierto te digo. Cuando Jesús habla en esa forma y dice de cierto, quiere decir, Nicodemo, lo que te voy a decir es muy importante. Y por eso para usted hoy tiene que ser muy importante el tema del nuevo nacimiento. Ahora, la misma idea de nacer de nuevo es totalmente ajena a algo que un pecador podría hacer. Como les dije ahora, usted en su nacimiento físico no tuvo nada que hacer y tampoco en su nacimiento espiritual. Jesús quiere demostrar al hacer esta analogía que algo tiene que sucederte a ti y algo te tiene que pasar. Yo espero que algo suceda y yo espero que algo haya sucedido en mi vida de una forma sobrenatural, o que suceda algo en mi vida para que mi vida sea transformada de una forma excepcional y yo pueda ver la gloria de Dios. Ahora, el nuevo nacimiento es algo que no sucede a nosotros, no que nosotros llevamos a cabo. Nadie se da a sí mismo vida física y nadie se da a sí mismo vida espiritual. Tenemos entonces que entender que no solo este tema nos va a servir para que nosotros entendamos cómo es entrar al reino de los cielos, sino que aprendamos a llevar a otros al reino de los cielos. Les quiero decir algo, y es que durante muchas décadas las iglesias cristianas se han preocupado por llevar a la gente a Dios. Y precisamente a veces hemos cometido errores. Yo mismo he participado en algunos errores en la forma de presentar el evangelio a las personas. Y en este asunto, entonces, nuestra preocupación con buenas intenciones es: mira, hombre, tú quieres ir al cielo. Yo tengo la fórmula para que vayas al cielo. Haz una oración conmigo y entonces, si lo haces sinceramente, entonces vas a entrar al reino de los cielos. ¿Quieres orar? Pues sí, yo quiero orar, quiero ir al cielo. Entonces oras y yo te pregunto, ¿oraste sinceramente? Y entonces tú dices, sí, lo hice sinceramente. Ahora eres un hijo de Dios. Y entonces, y ahora eres salvo. Y entonces no podemos confiarnos. Y les voy a mostrar entonces ahora por la palabra, según la enseñanza que el Señor nos da aquí. Y por eso la inquietud, entonces, de que analicemos este tema con mucho detenimiento. Quiero que en esta estructura de estas 6 predicaciones usted maneje un orden que vamos a estar viendo, y es: hay una inquietud del pecador. Cuando una persona en ese proceso de nuevo nacimiento, hay una inquietud que se presenta en su vida, que de pronto la inquietud que usted le va apareciendo en este momento, usted dice, bueno, ¿en dónde estoy yo? Hay una inquietud del pecador necesaria para que esa persona entonces empiece a acercarse a Dios y reciba la vida de Dios. Segundo, hay un camino que Jesús ofrece a ese pecador. Y tercero, hay una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, Dios, que es Dios mismo, entonces el que va a hacer esa obra en nosotros. Me van a tocar pasar desde allá porque como que no funciona desde aquí. Ahora, uno de los propósitos, para entender la Biblia, hijos de Dios, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros no podemos sacar del contexto las enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo. Uno de los objetivos de Juan, cuando escribió el Evangelio de Juan, de donde estamos sacando la enseñanza, es que él dijo que estas cosas habían sido escritas para que nosotros entendiéramos de que Jesús es el Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios. Y que una vez nosotros, habiendo conocido y creído en ese Cristo, tengamos salvación y vida eterna. Entonces, el Evangelio de Juan es muy rico porque lleva a las personas a entender su necesidad de reconocer que Cristo es Dios. Y segundo, entender de que
tenemos que a través de esa creencia y esa fe podemos llegar a Dios, a ser salvos. Entonces tiene un interés evangelístico. Todo noviembre en Europa vamos a estar dentro de vamos a estar unidos y vamos a estar trabajando mucho sobre lo que tiene que ver la evangelización y cómo aprender y llevar a otros a que nazcan de nuevo y que reciban la vida de Dios. Entonces, básicamente esa es en general el propósito del Evangelio de Juan. Ahora, ¿cuál es el propósito de la historia de Nicodemo? ¿Quién está pasando la diapositiva? ¿Yo o ustedes? Yo soy el que paso. Bueno. Ahora, el propósito de trabajar esta historia de Nicodemo es que nosotros podamos entender de que nada de lo que tú hayas hecho con tu propia fuerza, de tu religión, de tu vida piadosa, de tu vida moral, de tu alejarse usted de las cosas malas, de todo lo que usted puede hacer, de venir a las reuniones cada 8 días, de servirle al Señor, de leer la Biblia, de cantar, de participar en una banda de música, que nada de eso tiene la potestad de llevarte a ser hijo de Dios y hacerte nacer de nuevo. La vida religiosa, las formas, los estilos, aún el arrepentirse, eso no es lo que tiene el poder para traerte el nuevo nacimiento. Y eso es lo que Jesús le demostró a Nicodemo. Ahora vamos a mirar qué pasó con Nicodemo, quién era Nicodemo y por qué el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, no es que nosotros, por el hecho del título que tengamos de ser creyentes, no es por el hecho de que usted diga yo pertenezco a una iglesia cristiana, no es por el hecho de que tú tengas Biblia en tu casa, no es porque seas mejor persona, no es porque tengas una moral muy alta, no es por nada de eso. Este fariseo había alcanzado todas esas cosas y el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, entendiendo eso, leyeron ahí el parrafito en la parte de abajo. No me gusta mucho este aparatito porque no me está funcionando muy bien. Ayúdenme ustedes allá a devolver la anterior. Ahora, allí, entonces mire, vamos a centrarnos en algo muy importante porque entonces, el primer punto es entender por qué el Señor elige el tema de Nicodemo para poder presentar este tema de nacer de nuevo. Porque Nicodemo es un hombre altamente calificado como el mejor religioso del tiempo. Nicodemo es un hombre que puede reunir el conocimiento de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la vida religiosa, piadosa, pero nada de eso le sirve, absolutamente nada, para entrar al reino de los cielos. Por eso dice: las puertas del reino de los cielos se abren únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo personal para ganar la entrada a ese reino. Uno de los hombres, siendo fariseo, que reconoció que nada de lo que había hecho era suficiente para ganar el reino de los cielos, fue el apóstol Pablo. Él en Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice: todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En la traducción, esta es una traducción que no es tan fuerte como la verdadera traducción, y dice: todo lo tengo por estiércol. Absolutamente todo lo que he ganado, todo lo que conocía, todo mi recorrido como uno de los mejores fariseos, lo tengo por nada, con tal de ganar ¿a quién? A Cristo Jesús.
Muy bien. Ahora vamos un poco al contexto, de lo que está sucediendo para entender un poco la situación de lo que está pasando allí en Juan capítulo 3. Tenemos que ir al capítulo 2, donde encontramos a Jesús. Dice que Jesús estaba en Jerusalén. Jesús estaba en Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua y inmediatamente después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Prácticamente Jesús permaneció 2 semanas en Jerusalén y dice que él estuvo haciendo prodigios y señales por más de 400 años. Después de que estuvo el último profeta hablando en nombre de Dios en el Antiguo Testamento, porque cuando la profecía se terminó, dice que pasaron 400 años de silencio, donde no hubo palabra de Dios, donde no hubo milagros. Y después de esos 400 años viene Juan el Bautista y anuncia la venida del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Todas esas generaciones durante 400 años no habían visto ni un milagro. Y llega Jesús y en 2 semanas empieza a hacer milagros por todos lugares, por todo lugar. Empezó a hacer milagros de sanidades, milagros de liberaciones, milagros de control de la naturaleza, de multiplicación. Él empezó a hacer milagros. Dice que la gente empezó a ver milagros por todas partes. Y claro, y la gente entonces asombrada viendo a Jesús, todas esas maravillas y todos esos milagros. Entonces ellos dijeron, cuando vieron a Jesús haciendo esto, dice, realmente este es un maestro enviado de Dios, porque nadie puede venir de Dios si realmente nadie, si no has, decir, una persona que no haya venido de Dios no puede hacer estas maravillas y estos milagros que este hombre hace, porque las maravillas y los milagros el Señor permitió que se hicieran para corroborar la autenticidad de los profetas. Y Jesús fue altamente respaldado por Dios al permitirle que él hiciera milagros, y dice que todos los que vinieron a él fueron sanados. Y en ese primer año de ministerio de Jesús fue una explosión de milagros y maravillas, al punto de que la enfermedad fue exterminada de Israel. Dice que sanó a todos. Entonces, claro, era un asombro. Y dice que estando ahí en ese ambiente, muchos de ellos confesaron y decían, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Pero ¿qué pasó con Jesús? En el 2:24-25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí podemos ver un atributo que hace que Jesús, que podamos declarar que Jesús es Dios. ¿Cuál es? Él es omnisciente. Y dice que él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Y entonces todos los decían, tú eres un maestro, tú eres el maestro de Israel. Y cuando Nicodemo vino a Jesús, y cuando Nicodemo le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, Jesús ni siquiera le paró bolas, ni siquiera le puso atención a lo que Nicodemo le estaba diciendo. Porque realmente la fe de estos hombres era una fe superficial y era una fe que no era suficiente para venir y entrar en contacto con la vida de Dios. Ahora, muchos creyeron en su nombre. Nosotros podemos decir que muchos de nosotros creemos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y decimos, no, es que nosotros creemos de que Él es el Señor. Nosotros creemos de que Él es enviado de Dios. Ustedes saben que los demonios también creen y tiemblan.
pero ellos no son hijos de Dios. O sea que el Señor, conociendo el corazón de todos estos hombres, dijo: no me convencen lo que ellos están declarando. Y todos lo declaraban. Ahora, Jesús no está convencido de esa fe. Y el Señor mira los corazones y el Señor ve lo que está en nuestros corazones en este momento. Y tú puedes orar y tú puedes alabar y cantar canciones. ¿No le parecieron muy lindas las canciones que estábamos cantando esta mañana? Que yo creo que se gastó mucho tiempo Bolívar buscándolas, el tema y todo. Me parecieron unas canciones lindas. Pero el hecho de que tú declares y cantes estas canciones, el Señor dice: yo conozco tu corazón. Y en dónde está tu corazón y qué es lo que estás confesando y cuál es tu fe. Y el Señor no se fiaba como Salvador a ellos. Cuando el Señor dice: yo no me confío de su fe. Y precisamente ahí es donde nos tiene que confrontar el Señor y ver que toda esa actitud religiosa que tenemos, si realmente es verdadera y tiene una fe verdadera que emana de nuestro corazón. Jesús no está convencido de su fe y nos encomienda a ellos. Porque Él conoce los corazones, Él conoce la fe que está en mí. Él te conoce. Él me conoce a mí. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, un grupo, dice el libro de el historiador Josefo, que son historiadores que hablan acerca de toda esta historia de la época bíblica y todo esto. Habla y dice que en esa época habían por lo menos unos 6,000 judíos en Israel. ¿Quiénes eran entonces esos judíos? No, esos fariseos. Fariseos. Dice que hubo más o menos 6,000 de ellos, según este hombre Josefo, en la tierra de Israel en ese entonces. Y dice que fueron los más devotos. ¿O cómo se dice? Devotos. Dice que ellos guardaban la ley. No solo la ley de las escrituras, sino todas las leyes que ellos añadían. Porque ellos tienen un libro que se llama la Misná. Y en la Misná es un libro que dice que nunca se termina de escribir, porque ellos siempre están agregando una ley más. Ellos son tan literales y tan legalistas que escribieron leyes tontas como esta. Ellos dicen que en el día de reposo ellos no podían mirarse en el espejo, porque al mirarse en el espejo, si de pronto se veían un cabello, una cana, veían un cabello gris, estarían tentados a quitársela, y eso era trabajar en el día de reposo. Es decir, eran tan quisquillosos los fariseos y siempre estaban agregando una ley más, tratando de ganarse en el reino de los cielos. Si usted va a Israel, los que han ido a Israel, en Jerusalén, el día del día de reposo, los ascensores marchan solos automáticamente y paran en todos los pisos. Porque usted no puede pinchar el botón del ascensor, porque eso es trabajar. Y según la ley, entonces no se puede hacer. Ahora, son hombres extremadamente meticulosos y querían seguir absolutamente todas las leyes, pero sobre todo todas las leyes externas que son vistas por los hombres. Pero el Señor no se fiaba de ellos, porque lo que Él mira es el corazón. Usted puede ser un arduo estudioso de la palabra de Dios. Usted puede venir y estar delante de Dios, usted puede llorar, usted puede hacer muchas cosas, pero Dios lo que está mirando es el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y sabe si realmente todas estas normas y todas estas maneras realmente tienen un peso, ¿cierto? Si hay una fe de peso en tu corazón que te permita a ti entrar en contacto con Él y recibir su vida. Él no está convencido de la fe de estos hombres. Uno de los hombres que era reconocido como un fariseo de fariseos, ¿quién era? El apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 3, del 5 al 6? Dice: circuncidado
al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es un hombre que se pone como ejemplo de aquellos que cumplen y son tan celosos y que no permiten que nada, ninguna manchita entonces venga y opaque sus vidas. Pero el Señor realmente lo que quiere descubrir es nuestro corazón. Estos fariseos entonces son representados por Nicodemo. Siga, pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, cuando viene Nicodemo a Jesús, él dice que, la Biblia dice que Nicodemo dice: Rabí, sabemos que has venido, sabemos, mire, ponga cuidado porque la Biblia hay que verla con mucho detalle. Ahí dice Nicodemo cuando dice que vino a Jesús de noche. Ahora, ¿por qué vino de noche? Muchos han hecho libros respecto de eso, de que porque era que tenía temor de que lo vieran, le daba vergüenza, etcétera, etcétera. Mas sin embargo el punto no es eso, no le podemos hacer tanta atención a él, porque venir a Jesús es bueno en cualquier momento, ese es el punto. Lo importante es que Jesús vino, Nicodemo vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos. ¿Por qué dice sabemos y por qué él no dice simplemente yo sé? Dice sabemos porque eso era lo que pensaban y creían toda esa multitud que estaban rodeando a Jesús cuando él hacía prodigios y milagros. Y él dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien. ¿Cree usted en Jesús? ¿Cree que los milagros que usted dice, no, eso lo hizo Dios? Reconozco que si no es por Dios no hubiera sucedido. Y podemos estar reconociendo, podemos estar creyendo de que Él hace milagros. Eso también lo podemos nosotros hacer. Muchas veces nosotros hemos criticado a los fariseos, pero una de las cosas que yo estoy haciendo en este último tiempo es decir: ¿acaso, Señor, yo también estoy dentro de ese grupo de fariseos? Porque realmente la fe de los fariseos no pasa el examen del Señor. Ahora mire cómo describe Jesús a los fariseos. La siguiente, porfa. Les voy a leer entonces cómo describe Jesús a un fariseo. Y es posible que esa descripción la esté haciendo Jesús de nosotros. Porque el punto no es decir, no, los fariseos son las víboras. Pero es posible que Jesús esté haciendo esa descripción de nosotros, que como fariseos alabamos su nombre, pero que no hemos pasado de muerte a vida. En Mateo 23 hay una descripción muy exacta de Jesús respecto a los fariseos. Dice que son descritos junto con los escribas y en gran parte eran parte de ellos. Siempre que el Señor, usted ve en la Biblia, Él se refiere a escribas y fariseos, porque eran como de la misma calaña. Los escribas eran los encargados de transcribir la palabra de Dios, una obra, pero una obra hermosa. Y dice que el Señor entonces describe a estos hombres juntamente con los escribas. Y dice, ellos, en Mateo 23 del 1 al 2, dice, ellos se colocan en la silla de Moisés, dice Jesús. Dice, los fariseos y escribas se sientan en la silla de Moisés. Quiere decir que ellos dicen, nosotros somos los mejores intérpretes de la ley. Y le quieren quitar el lugar mismo a Moisés. Dice, mandan a que se hagan muchas cosas, pero ellos mismos no las hacen. Se levantan y yo como predicador, entonces yo me pongo como intérprete de la ley y les digo, hermanos, tienen que amar a la esposa como Cristo Jesús ama a la iglesia.
hermanos, ustedes tienen que obedecer la palabra de Dios, ustedes tienen que ser fieles, ustedes tienen que obedecer las escrituras. Eso eran los fariseos. Predicaban y decían y ponían cargas sobre las personas, pero ellos no las cumplían. ¿Acaso nosotros hemos puesto cargas sobre otros y le hemos dicho, ¿por qué no haces esto? Y luego entonces vemos, ¿acaso nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios? Antes de señalar a un hermano y decirle, mira lo que está haciendo el hermano, ¿realmente yo estoy cumpliendo la ley primeramente? Dice, mandan a que se hagan muchas cosas, pero ellos mismos no las hacen. Son hipócritas. Atan cargas pesadas sobre los demás, no les ayudan con esas cargas en absoluto. Hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres. Nosotros somos los creyentes, los cristianos, los buenos. Los malos están afuera, pero nosotros alabamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Los malos son del mundo. Ojo con el mundo, cuidado con el mundo. Les encanta el lugar de honor en los banquetes, en los principales asientos en las sinagogas. Les encanta ser vistos y reconocidos. Ahora, a mí me gusta estar en la primera fila. Porque yo no me distraigo mucho. Si uno se hace en la última fila, siempre está viendo a ver quién es el que llega de último. Pero el fariseo tiene una característica que el Señor le dice, les encanta que les digan que son cristianos. Les encanta ser saludados en la calle y ser llamados rabinos. Quieren ser llamados padres como si fueran la fuente de la verdad. Es decir, se ponen como si fueran y al mundo lo ven con desdén. Y a los otros hombres los condenan al mundo y les parece, wow, qué pecado. ¿Cierto? Se sienten inmaculados. El Señor les dice, esos son ustedes. Y luego entonces Él les advierte y es muy fuerte. Si podemos ver a Jesús enojado y fuerte y directo es cuando trata con los fariseos. Y bendito el día, como dice Lourdes, que yo tengo una oportunidad de estar en la presencia de Dios, porque el Señor me tiene a mí que confrontar. Él me tiene que confrontar con lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Mire lo que el Señor les dice en Mateo 23:13. Dice, bueno, 23:3. No, pero 23:3 empieza la dedicatoria que les hace Jesús a los fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros que dicen y profesan ser cristianos, porque ni siquiera ustedes son verdaderos creyentes y están siendo de tropiezo para que otros crean en Jesús a causa de su mal testimonio. Porque dicen ser creyentes aquí y luego en sus casas, entonces van y están haciendo cosas que no son de testimonio ante el mundo y esas personas entonces ya no creen en Él. ¿Esto está pasando solo? No me está gustando mucho este aparatico. Ahí estamos. Dice, póngale cuidado. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Dice, ay de vosotros, pastores y líderes que se dan de creyentes y le predican a otros y quieren hacer discípulos y envían discípulos al extranjero, a otras ciudades, y cuando esos discípulos son formados, dice, le hacen más hijos del infierno que vosotros mismos. Quiere decir que mi actitud y mi forma de ser hipócrita y torcida la estoy enseñando a otros hombres para que también la hagan. Y así entonces se va replicando un evangelio sin ninguna base que realmente no agrada a Dios. Dice, ay de vosotros, guías de ciegos. Versículo 10, el 14.
Yo leí algunos porque es que son muchos, es que es muy fuerte. Dice, ay de vosotros guías de ciegos, versículo 16, versículo 23. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ayudáis en la iglesia, colaboran para la iglesia, aportan para la iglesia, hacen muchas cosas para la iglesia, pero se olvidan de lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 25. Hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Una apariencia, mera apariencia. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, versículo 29, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Alaban y dicen, si nosotros hubiera, mucha gente que dice, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no lo hubiera crucificado. Son perversos y malos que lo hicieron. Pero más sin embargo es algo que solamente sale de labios para afuera. En todo caso, el resumen de todo esto es el resumen que aparece allí, de cómo el Señor advierte a los escribas, cómo es que Él los ve, los describe y los advierte. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y se hacen todo, y están gritando y diciendo, sabemos que tú eres el Maestro. Sabemos que tú eres Jesús, tú eres Dios misericordioso, generoso, bueno, pero realmente es algo que es superficial. Tenemos las 12:05 y no voy sino, me falta todavía. Yo quiero que, no sé si terminamos o dejamos para la próxima vez. Es que me entregaron un poquito tarde a causa de los testimonios. ¿Tienen paciencia un poquito? Ahora, no le dé temor al decir, esto es una bendición. Realmente es una bendición esta advertencia que Jesús hace. Uno dice, pero tan cruel Jesús como trata de mal, como es de directo. Bendito sea Jesús que me dices, tú eres un hipócrita, Fernando. Tú predicas y no cumples. Tú le hablas a la gente y a mis ovejas les pones cargas y tú no las llevas. Es muy bueno que el Señor me confronte y que me ponga ahí quieto. Sinceramente, claro, la palabra de Dios al final es la que tiene la última palabra. Uno predica la palabra y claro que nosotros los pastores y líderes no somos hombres perfectos ni inmutables, que fallamos, por supuesto que sí. Pero tenemos que tener la tendencia y la inclinación cada vez a ser más transparentes y más sinceros. Y en lo que yo no sea autoridad, ¿por qué exigirle a mis hermanos? Pero por supuesto que yo no puedo dejar de pararme a predicar la palabra de Dios por el hecho que todavía no tengo asuntos resueltos en mi vida. Pero si hay algo que tengo que hacer yo es, Señor, todavía tengo asuntos sin resolver en mi vida, los tengo pendientes, y que yo no me convierta en una carga para mis hermanos cuando yo realmente no soy de ejemplo ni de testimonio. Eso yo creo que el Señor sí ve en el corazón. Reconocer, somos débiles. Esto es una confrontación que primeramente la he tomado para mí, y de dónde ha salido precisamente la motivación para predicar acerca de este asunto, porque el Señor dice, examínate a ti mismo si tú eres un verdadero pastor. ¿Y sabe qué me llevó a eso? Que en este tiempo pasado, cuando tuvimos esta problemática de la epidemia y todas esas cosas, pues
entre todos los insultos y todas las cosas que se profirieron contra mí, una de las cosas que me dijeron fue: usted es un impostor y un falso. Usted es un pastor impostor y falso maestro. Y entonces yo digo: Señor, yo tengo que... ¿Ah? Pero cuando David estaba siendo acusado por sus siervos cuando le tocó salir huyendo de Jerusalén, dice que muchos de ellos le tiraban piedras y lo insultaban. Y Joab, su general, le dijo: mi señor, ¿me dejas cortarle la cabeza a este perro que te insulta? Y David dijo: déjale, porque si él me lo dice es porque Dios permite que lo haga. Permite que insulte. Precisamente, pero bueno es la confrontación del Señor, porque ustedes se imaginan que nosotros pasemos de esta muerte de esta vida a la otra, y que nos encontremos con la sorpresa de que realmente nuestra fe era una fe como la de Judas, que fue un impostor hasta lo último y parecía un discípulo de los 12, y que nadie pudo ni siquiera darse cuenta de que era falso. Fue tan perfecto, nadie se dio cuenta. ¿Acaso seré yo maestro? Nadie descubrió a Judas, era uno de todos. Pero fue malo el final de Judas. Pero es bueno entonces ser confrontados en donde nosotros estamos. Ahora, Nicodemo entonces es el campeón de todos esos fariseos. Este vino a Jesús de noche. Nicodemo es el jefe de todos. Dice que él es uno de los principales de los fariseos. Él es un hombre que está en la cúspide de todos aquellos que hacen la ley. Es el que mejor hace las cosas. Es el hombre más recto de todos, el que más cumple entre todos. Él es un principal. Él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 personas que componían, eran los dirigentes de Israel. Y en ellos estaba la élite. Y él era una parte de esa élite, ¿cierto? Que eran los que dirigían y enseñaban a Israel. Y ese es el que se presenta. Solamente hay un caso en la Biblia donde se ve un fariseo viniendo a Jesús. Usted no puede ver más que mencione la Biblia a otro fariseo viniendo a Jesús. Solamente se menciona otro fariseo, pero él no vino a buscar a Jesús. Jesús fue a buscarlo a él. ¿Quién es? Saulo de Tarso. Jesús lo busca a él y tiene un encuentro con ese fariseo. Pero el único, y Jesús permite que se dé este caso precisamente, y él habla por todos. Y Jesús entonces, una de las cosas lindas que tiene Jesús es que Jesús recibe a Nicodemo. Jesús no lo rechaza. Y si nosotros hoy estamos representando al grupo de cristianos que de pronto realmente no estamos alineados con el Señor, tenemos la esperanza de que somos recibidos por Jesús y somos atendidos por Él. Ahora hay una inquietud que tiene que nacer en nuestro corazón. Después de escudriñar todo esto y lo que piensa el Señor y lo que nos dice que Él conoce nuestro corazón, hay una inquietud que tiene que aparecer en nuestras vidas. Por eso yo les dije, la estructura de toda esta enseñanza tiene 3 partes: la inquietud del pecador, el camino que ofrece Jesús para la salvación y la obra del Espíritu Santo. Y si hay una inquietud, yo tengo la inquietud: Jesús, realmente yo soy un hijo verdadero tuyo y no me debe avergonzar. Realmente he nacido de nuevo, Jesús. Y eso me tiene que confrontar. El Señor dice: mira, hay de los cristianos que oran públicamente y en sus casas mienten. Hay de los cristianos que van a la iglesia pero tienen pensamientos permanentes impuros, inmorales, de codicia, de adulterio. Hay de los cristianos que vienen a la iglesia y alaban a Dios, pero
engañan y mienten en los negocios, en las facturas, en una cantidad de cosas. Hay de los cristianos que dicen ser cristianos, pero tienen todavía en su corazón amargura y tienen deseos de venganza y no tienen un espíritu perdonador para perdonar a sus enemigos. Hay de los cristianos que vienen delante de Dios y dicen: Señor, gracias, pero realmente no han sido capaces de perdonar a aquellos que les ofenden. Y ante eso tenemos que ser confrontados. Esa inquietud es necesaria que aparezca en nuestras vidas. Y el punto es que Jesús no te rechazará si tú vienes ante Él con esa inquietud. Nicodemo entonces inicia, cuando él llega a Jesús, él viene delante viene ante Jesús, Jesús lo atiende y entonces le dice: Maestro. Y dice luego la escritura que Jesús le respondió. ¿Y por qué dice Jesús que le respondió si Nicodemo no le estaba preguntando nada? Porque otro, por ejemplo yo, si viene usted y me dice: Pastor, me gustó tanto la prédica que hizo, qué lindo, mire que, y me da un halago, en vez de decirle: muchas gracias, mire, estimada hermana, gracias por esas palabras y todo eso, porque no conozco tu corazón. Pero cuando vino este hombre fariseo a decirle, a adular al maestro, dice que él, viendo su corazón, le respondió conforme a su necesidad y no puso atención a nada de lo que le estaba diciendo, sino que le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Esa es la respuesta que le da a la inquietud que él tiene muy internamente dentro de su corazón. La necesidad que el Señor ve en tu vida, Él sabe cuál es la prioridad. Y Él te dice directamente: mira, no hablemos de otros asuntos. Es necesario que nazcas de nuevo. Luego Jesús entonces le dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Jesús entonces, porque se avanzó, si lo estoy. ¿Tú eres capaz de echarlo para atrás allá? Ahí. Jesús entonces le dice a este hombre, Nicodemo, dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús ignora de manera total lo que él dice. Lo que dijo Nicodemo no fue importante para Jesús. Fue lo que Nicodemo estaba pensando que fue importante. Jesús conocía a todos los hombres y él sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía lo que Nicodemo estaba pensando y él conocía su angustia interior. Él sabía que Nicodemo no tenía seguridad de salvación. Él sabía que Nicodemo, a pesar de haber cumplido todas las leyes y todas las cosas, había algo que le faltaba. Y hay algo que en nuestro corazón, si nosotros no tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, siempre habrá temor, no habrá una seguridad, no habrá una confianza. Hay algo que nos está faltando. Y precisamente eso es lo que busca una persona cuando tiene esa inquietud. Busca a Jesús. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Lo he hecho todo. Pero todavía, como está ahí puesto en la publicidad, todavía dice: Señor, llevo 8 años de ser creyente, de ir a la iglesia. Tengo 15, tengo 20 años, tengo 30 años, pero no entiendo la Biblia. No soy capaz de orar. No soy capaz de perdonar a mis hermanos.
No me dispongo para servir. Y hay una inquietud en su vida. ¿Qué está pasando con mi vida? Y es cuando el Señor entonces, dada esa inquietud, y eso es un buen comienzo. Mire, el Señor no rechaza a las personas que tienen esa inquietud en su corazón y que le han dicho al Señor, lo he hecho todo, pero ¿qué más hay? Eso es un buen comienzo para una persona que está en ese proceso de acercarse al Señor, de recibir la vida. Este hombre salió de esa multitud y vino a Jesús. Y ustedes saben que Nicodemo, después de 3 años, él se convirtió a Cristo verdaderamente. El primer año dice que él de una forma así indirecta trató de defender a Jesús. Luego fue apareciendo porque él se avergonzaba primeramente. Pero después de que fue confrontado con el Señor y que el Señor le dijo, nada de lo que tienes vale nada. Todo lo que has hecho hasta ahora vale 0. Dice que al final del tiempo, Nicodemo, y ustedes lo pueden ver cuando en la crucifixión, ¿quién fue el que bajó a Jesús de la cruz? Nicodemo, comprando una gran cantidad de especias de mucho valor. Él, como tenía influencia entonces, a él le permitieron bajar el cuerpo del maestro y delante de todo el mundo, él cogiendo ese cuerpo ensangrentado y delante de todos sus compadres fariseos, él toma el cuerpo y públicamente no le importó lo que le dijeran. ¿Por qué estás haciendo con ese hombre? Lo cogió y lo llevó a la tumba que le habían dado. ¿Cómo se llamaba el dueño de la tumba? José de Arimatea. Y lo llevó. Y se dice que Nicodemo finalmente se convirtió. Dice la historia, aquí en la Biblia no aparece exactamente lo que pasó después de Nicodemo, pero según los historiadores, dice que Nicodemo, él, a causa de haber entregado su vida a Jesús, él perdió prácticamente toda su riqueza, porque era un tipo que tenía bastante riqueza. Y dice que perdió todo, y su hija también. Dice que ellos quedaron en la calle, pero que realmente fue un hombre que finalmente entregó su vida a Cristo. Nuestra religión entonces vale 0, hijos de Dios. Nuestras maneras, nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas vale 0. El nombre que tú te des, si tú dices yo soy cristiano de tanto tiempo, los años que tú tengas de ser creyente vale 0 para ganarte la salvación. La forma como prediques, la forma como cantes, como sirvas, que barres, que haces, que diezmas, que ofrendas, todo lo que tienes realmente vale 0 para Jesús respecto a recibir la salvación. Ese es el punto de esta primera predicación, es que tú entiendas que nada te lleva a ser merecedor de la salvación. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Nacer de nuevo, precisamente, viene de la palabra griega que dice, del griego anoten, que quiere decir nacer de arriba. Es algo que viene de arriba y por eso puse esa imagen allí. Es un hombre, eso es de un álbum de un cantante que está impactado por la vida de Dios. Es una vida que viene de los cielos, donde tú no intervienes absolutamente nada. Lo que hayas hecho, ese ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, no hizo nada, pero fue impactado precisamente por el poder de Dios. Y ese hombre, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue alcanzado por la vida de Dios. Significa de arriba. Necesitas tener otro nacimiento de arriba. Necesitas ser recreado para entrar al reino de arriba, lo cual significa que no haces contribución a esto alguna. Esa es la razón por la cual el Señor utiliza esta analogía del nacimiento. Juan 1:12, yo quiero volverlo a repetir, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? Esto no es, cierto, no es un nacimiento espiritual, no es algo que usted hereda, que porque usted es cristiano hace mucho, no es por voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Quiere decir que esto no es algo que usted obtiene porque usted lo quiere.
Usted lo puede querer mucho, pero eso tiene que venir de Dios. Ni de voluntad de varón. Esto es algo que no es por un plan religioso diseñado por el hombre. No es porque tú hagas las cosas de esta manera, o hagas esta oración de esta forma, o hagas este procedimiento, o hagas tal cosa. No es por eso, dice, no es por voluntad de hombre, sino que esto es un asunto de Dios, por voluntad de Dios. La regeneración es un milagro divino que sucede desde el cielo. Es una obra de Dios que viene únicamente a aquellos que dejan de confiar en sí mismos. Este hombre, Nicodemo, tuvo una gran necesidad, y es la misma gran necesidad que todo pecador tiene. Él necesita ser regenerado. Él necesita volver a nacer de arriba. Nicodemo no necesita más leyes, no necesita más reglas, no necesita más servicios, no necesita hacer más sacrificios, más oraciones. Muchos ponen más velas en otras religiones, más cosas. Él necesita convertirse en una nueva criatura. Solo Dios puede hacer ese milagro. Y esa es una necesidad que está presente en todos nosotros los hombres, que venimos con una herencia pecaminosa. Volver a nacer de nuevo. Esta es una mera introducción respecto a este asunto. Vamos a poner una canción para terminar y orar. Vamos a ponernos de pie. Yo le invito para que terminemos cantando esta canción donde este hombre dice: no basta con decir, no basta con cantar, no basta con querer soñar, no basta con tener muchas cosas. Es necesario morir y recibir la vida de Dios. Cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir.